Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 160 de A la Vista. Ya 160 programas con ustedes del otro lado de la pantalla me hace muy feliz. Es un programa que ustedes saben que siempre nos dedicamos a hablar de la salud visual, pero hoy no. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama. En octubre se celebra el mes del cáncer de mama y esta celebración es para tomar conciencia de que es una enfermedad que se puede prevenir con los controles que debemos hacer anualmente y que haciendo un diagnóstico precoz podemos tener una buena calidad de vida. Así que tenemos dos especialistas de nuestro medio para hablar de esto. ¿Me acompañan? Y en este primer bloque, para hablar de cáncer de mama, la tenemos a la doctora Marta Ferreira. Marta, bienvenida a La Vista. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de tenerte, Marta. La doctora Ferreira es médica, ginecóloga y obstetra, es miembro plenario de SOGIVA, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Y estamos en octubre, en el mes del cáncer de mama. Y quería preguntarte, Martita, si con esta pandemia que pasamos, aumentaron los casos de la gente que a lo mejor no llegó a hacerse su mamografía, su ecografía mamaria. Sí, totalmente, lamentablemente, porque por temor al COVID y, bueno, y todo lo que implicaba, bueno, mucha gente no se hizo los estudios correspondientes, a pesar de que otros años los hacía normalmente. Entonces, bueno, eso trae un atraso en el diagnóstico y, bueno, por supuesto, las consecuencias. Tal cual. Y mi pregunta va a... Vos recibís muchos pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuál es la primera reacción de la paciente cuando se lo decís, cuando te trae los estudios? Bueno, esto implica para nosotros también una toma de posición, ¿no? Plantearnos un poco cómo dar esas malas noticias, por así decirlo, porque siempre es fácil dar las buenas. Por supuesto que depende de la personalidad de cada paciente y tenemos que ir como siempre dando las noticias de manera progresiva y soportable. Si bien el diagnóstico está y uno tiene que, por supuesto, decírselo al paciente, a veces conviene que venga acompañado, porque tal vez por ese grado que tiene de novedad o el miedo a recibir una información, tal vez ni siquiera comprende o puede metabolizar lo que uno le está diciendo. Entonces el hecho de venir acompañado a veces también nos ayuda a nosotros. Y lo que te decía es que siempre la verdad tiene que ser progresiva y soportable. Es decir, vamos de a poco, vamos diciendo cuáles son los pasos que vamos a seguir, las opciones que hay de tratamiento y sobre todo nunca tronchar la esperanza, ¿no es cierto? Como que bueno, sobre todo hoy, siglo XXI, con todas las cosas que tenemos dentro de los recursos terapéuticos para poder ayudar a los pacientes. Vos pensás que hace, no sé, 40 años atrás, pensar una radioterapia en una paciente era pensar que la piel de esa paciente y del tórax iba a quedar completamente arruinado y hoy por hoy se hace una representación tridimensional de la zona que se va a irradiar y lo plantea un ingeniero. O sea, se ha mejorado muchísimo, desde los anticuerpos monoclonales hasta los estudios genéticos, para poder cada vez hacer un tratamiento más personalizado. Y eso es una cosa que realmente es insuperable, ¿no? Yo recuerdo cuando entramos a la residencia en el Hospital de Clínicas que nosotros operábamos mastectomía y teníamos anotados, por ejemplo, quién hacía la mastectomía radical, que era sacar los dos músculos. Y después, progresivamente con el tiempo y a medida que fuimos avanzando en la residencia, terminamos haciendo cirugía conservadora. Y hoy las mamas generalmente se tratan e inclusive, no solamente eso, sino que se puede programar en aquella paciente que así lo desee una posibilidad de hacer una reconstrucción plástica de la mama, inclusive al mismo tiempo, ¿no?, de la operación. En el mismo momento que se opera se pueden hacer en determinados casos. Qué bueno. O sea que, bueno, ha cambiado completamente toda la mirada
que se tiene de estos pacientes oncológicos. Aparte, muchas veces lo que nosotros notamos ahora que son pacientes muy, muy jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, Vos hablaste muy recién jóvenes, de la sí. genética y la genética está muy involucrada en lo que es cáncer de mama, ¿no? Claro, nosotros lo que generalmente nos encontramos es cuando llega una paciente que nos pregunta si eso puede tener repercusión, si es que tiene hijos, sobre los hijos, las hijas mujeres. Generalmente, viste, no se tiene en cuenta que el varón también puede tener cáncer de mama, que no es tan frecuente, pero que es muy importante el diagnóstico y que es muy importante el antecedente de tener un familiar varón con cáncer de mama en la familia. Porque eso amerita, digamos, la consulta con el genetista, Claro, ¿no? claro. Nosotros, si bien, por supuesto, la consulta genética por supuesto la hace el especialista, nosotros tenemos la obligación de pesquisar todas esas cosas que nos pueden dar algún antecedente de que esa paciente está en mayor riesgo que otro para tener un cáncer de mama, Claro. o si lo presenta, si eso puede tener una implicancia, digamos, en el futuro, en su familia, ¿no es cierto? Entonces, no todos los cánceres, esto creo que es una definición un poco más global, no todos los cánceres son hereditarios. Si bien hay una alteración genética, no todos los cánceres se transmiten a través de un patrón de herencia. No todos, el 70% de los cánceres. Con lo cual, te va a quedar un 20% que van a ser familiares, es decir, que habrá 2 miembros de la familia que lo tiene, y finalmente un 10% que son los verdaderamente hereditarios, que sí presentan un patrón de herencia genética propia. Y que también sobre esos se puede hacer un tratamiento específico, ¿no? Diferente. Claro. ¿Y a partir de qué edad las pacientes que tienen antecedentes de sus mamás, por ejemplo, o abuelas con cáncer de mama tienen que comenzar a hacerse estudios? Sí, yo lo primero que te diría es que es importante explicarle a la paciente esto que yo te acabo de decir, que no por solamente el hecho de tener un familiar con cáncer de mama va a significar que haya una herencia, porque la gran mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, es decir, va a haber un miembro de la familia que lo va a tener y que no necesariamente lo va a tener ella. Ahora, después, dentro de la población general, el cáncer de mama es el más frecuente dentro de los ginecológicos en la mujer. 1 de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama. Entonces, independientemente de la herencia que pueda tener en la familia, que obviamente le aumenta muchísimo el riesgo, 10 veces el riesgo o más, uno tiene que tener en cuenta que por el hecho de ser mujer y tener determinada edad, en general mayor a 50 años, estás más expuesto a tener cáncer de mama, digamos, ¿no? Entonces, en líneas generales, y volviendo un poco a tu pregunta, nosotros empezamos a primero enseñar el autoexamen mamario, que en una chica de 18 años es una muy buena señal explicárselo, y que se lo haga después de las menstruaciones, que es cuando la mama está en reposo. Es muy sencillo la técnica. Pero yo te diría que hoy por hoy, contando con métodos de diagnóstico que son realmente poco invasivos para una paciente joven que tal vez usa anticonceptivos orales o que tiene alguna otra... Puede hacerse una ecografía mamaria perfectamente. Ahora, nosotros en líneas generales hacemos una mamografía que se llama de base a los 35 años y en aquella que tiene antecedente familiar lo repetimos 1 vez por año. Si la paciente no tiene antecedente familiar, por supuesto que continúa con sus controles, pero ya a partir de los 40 lo hacemos en forma anual, justamente por las edades a las cuales nosotros estamos viendo los cánceres de mama, ¿no es cierto? Claro. Y realmente con la ecografía mamaria, con la mamografía en tiempo y forma, generalmente se hace un muy buen seguimiento. Es importante el examen ya después con un médico, digamos, por lo menos 1 o 2 veces al año, en el caso de pacientes con antecedentes. Con antecedentes. Y la importancia siempre de recalcar la prevención, ¿no? Sí, por sí, eso la prevención es muy importante. Hoy por hoy nosotros contamos con una serie de
digamos, de elementos de diagnóstico, volviendo a las imágenes, o sea, la ecografía o la mamografía, donde nosotros interpretamos un lenguaje para que todos hablemos un lenguaje común. Entonces nosotros, por ejemplo, antes cuando había una lesión sospechosa, directamente la operábamos a la paciente porque no había otro recurso. Después nos dimos cuenta que alrededor de un 30% solamente de todas esas que mandamos a operar en realidad podían llegar a tener alguna patología concreta. Situación que hoy está totalmente, digamos, ha sido reemplazada por las técnicas de punción, con las cuales nosotros, con el equipo, porque eso también es importante, cuando llega una paciente al consultorio, nosotros, si bien no están presentes en ese momento, tenemos toda una serie de actores, digamos, de ese control, que son el imagenólogo, el genetista, que estamos totalmente el oncólogo, que estamos totalmente en contacto. Entonces es como que hay todo un equipo que está atrás de esa paciente que tiene esta patología para poder lograr los mejores resultados que hoy por hoy se pueden obtener. Por eso es tan bueno lo personalizado de los tratamientos actualmente, ¿no? Claro, y todo un grupo de médicos formado en esto, preparados para... Y que aparte estamos en comunicación permanente, que nos conocemos por otro lado y bueno, y que por otro lado conocemos a la paciente, que vos hoy me preguntabas un poco cuál es la reacción. Y la reacción de la paciente, viste, por ahí en un primer momento es como que no termina de metabolizar la información. Después viene la etapa de que, bueno, toma conciencia de esa información real y que se va a tener que hacer los tratamientos. Y el hecho de que ella sienta de que hay un equipo que se comunica entre sí, viste que vos hablas con el oncólogo, que llamás al imagenólogo, que estás pendiente de los resultados de la biopsia, hace que ella pueda sobrellevar esa situación mucho mejor. Claro. Lo importante es transmitirle esto a la gente, que no tiene que tener miedo de hacerse los controles, que lo peor que puede llegar a pasar es que no lleguen a tiempo a un control. Claro. Sí. Y que vos, por ejemplo, seguiste trabajando durante toda la pandemia, atendiendo a tus pacientes y tanto en la parte privada como en la parte pública se pueden hacer los controles de los controles mamarios y todos los controles ginecológicos, y eso ayuda muchísimo a prevenir tantas enfermedades. Totalmente. ¿No? Yo creo que la gente ha entendido mucho lo que pasó con el tema de pandemia y los controles. Hay mucha patología que es consecuencia, ¿no? del hecho de haber estado aislado, los temores a la muerte, la gente familiares que se han muerto. Entonces eso va a costar un tiempo que todo vuelva a su cauce, pero la gente ha tomado conciencia de que se tiene que controlar. Qué bueno escuchar eso y de parte tuya, Marta. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Martita. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos con la doctora Marta Ferreira y vamos a una brevísima tanda para continuar en el segundo bloque de A la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y continuamos con el mes de octubre, que es el mes de tomar conciencia y hacernos todos los exámenes para prevenir el cáncer de mama, con otra profesional excelente de nuestro medio y que se dedica a la parte de diagnóstico por imágenes, es la doctora Suni Cambarieri. Suni, gracias por estar acá. Gracias a vos, Amalia, por la invitación. Sabes que te quiero mucho. Y un placer acompañarte. Muchas gracias. El cariño es mutuo, Suni, porque además de ser colegas somos muy amigas. La doctora Cambarieri es una referente nacional e internacional en este tema, es médica especialista en diagnóstico por imágenes, es jefa del Departamento de Diagnóstico Mamario de Diagnóstico Médico, autora de numerosos trabajos científicos, disertante, coordinadora, director de cursos y congresos. Y hablábamos fuera de cámara con Suni la cantidad de casos que estás viendo ahora de gente que ha vuelto a hacerse sus controles, ¿no es cierto? Sí, después de la pandemia no es que aumentó el cáncer de mama, sino que todas las mujeres que no se hicieron controles volvieron y entonces encontramos muchos más carcinomas de mayor tamaño, que deberían haberse evitado. Ese gran tamaño, siempre el tratamiento es mucho peor que cuando lo detectamos antes de 1 centímetro.
Seguro, seguro que sí. Y los exámenes, porque la gente muchas veces tiene miedo de hacerse un examen, porque relaciona todo a sacarse sangre, por ejemplo, que muchos se impresionan, no le duele, pero los exámenes de mama no son dolorosos, Uni, ¿no? No, no son dolorosos, son molestos, pero no dolorosos. Duran muy pocos segundos. La mamografía, lo que más molesta o lo que más se quejan las pacientes es la compresión. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta que la mama se comprime para disminuir el espesor mamario. Claro. No es lo mismo tener un espesor de este tamaño que tener la mitad. ¿Por qué es importante? Porque la radiación que se da a la mama es mucho menor. Entonces, por eso se comprime. Y también porque los tejidos se abren. Entonces, hay menos imágenes agregadas. Por eso Entiendo. es tan importante la compresión. La verdad que dura muy poco segundos y los beneficios son enormes. Son enormes. ¿Y una paciente que tiene una prótesis mamaria puede hacerse una mamografía? Sí, puede hacerse una mamografía. Se usa una técnica especial que es la técnica de Eklund. Se hace la mamografía común, frente y perfil, y las incidencias de Eklund, que es donde la técnica que realiza la mamografía empuja el implante para atrás y comprime el tejido mamario que queda. Entonces, se puede estudiar mayor cantidad de tejido mamario que las incidencias convencionales. Ah, mira vos, qué bueno. Sí. ¿Y por qué piden siempre mamografía y ecografía mamaria? Porque la ecografía es un complemento de la mamografía. Siempre el gold estándar para la detección de cáncer de mama es la mamografía. Es la que está comprobado científicamente que disminuye la mortalidad. Pero se acompaña de la ecografía fundamentalmente en las mamas densas, en aquellas pacientes que cuando le informamos la mamografía le ponemos un ACR-C o un ACR-D. Hoy le dan mucha importancia a la mama densa, que es aquella mama que tiene mayor densidad que lo que debería tener. Y hay que informarle a la paciente. ¿Por qué hay que informarle? Porque a medida que aumenta la densidad mamaria, disminuye la sensibilidad de la mamografía. O sea que puede tener nódulos y no verse por esa densidad. Entonces, ¿y eso se da a alguna edad en particular? ¿O es una característica de cada paciente? Es una característica de cada paciente, pero las pacientes más jóvenes también tienen mamas densas porque tienen mucho tejido glandular, tienen mucha hormona. Claro. Entonces, a esas pacientes de mama densa se les recomienda hacer siempre una ecografía mamaria o una resonancia magnética. Mira, y cuando te indican una punción mamaria, ¿para qué sirve la punción? ¿Qué datos obtenés con la punción? La punción, hay diferentes tipos de punciones, hay con aguja fina, con aguja gruesa. Lo importante es, la aguja fina vamos a tomar muestras de células, la aguja gruesa de tejido. Por ejemplo, encontramos una lesión en la mamografía, que esa lesión es sospechosa. Entonces le ponemos un BI-RAD 4 o un BI-RAD 5 y va a una punción. Que vaya a una punción no necesariamente significa que eso va a dar un carcinoma. Claro. En el 80% de los casos es benigno. Entonces, esa punción se puede hacer, como te dije, con aguja fina o aguja gruesa. Y el diagnóstico es un 99% diagnóstico y certero. Ah, qué bueno. Entonces, no asustarse cuando piden una punción, que no siempre es porque uno pueda tener un cáncer. Y recién hablaste de BI-RAD. ¿Qué quiere decir BI-RAD? Que muchas veces cuando abrimos el examen, el sobre antes de dárselo a nuestro ginecólogo, vemos eso y no entendemos de qué se trata. Es una categorización, son siglas en inglés, el breast es de mama, que es un idioma universal para que todos manejemos la categorización y sepamos qué hacer. Entiendo. Si bien tanto un ginecólogo, un clínico, un mastólogo, un radiólogo, y con eso también sabe qué es lo que tiene que hacer. Un BI-RAD 1, BI-RAD 2 es control anual, BI-RAD 3 controla 6 meses. Si lo detectamos por mamografía, es por mamografía, y si es por ecografía, 6 meses por ecografía el control.
Un BI-RAD 4 va a una punción, un BI-RAD 5 va también a una punción, un BI-RAD 0, que esto es importante porque muchos piensan, me dio un BI-RAD 0, listo, no hay que hacer nada. No, quiere decir que el estudio que se hizo es insuficiente. Entonces hay que completar en general con una magnificada. Mira. Y el BI-RAD 6 es cuando ya se confirmó el carcinoma. Sin necesidad de hacer una punción. No, con una punción Con una previa se punción. pone un BI-RAD 6. ¿Cuándo usamos el Entiendo. BI-RAD 6? Cuando la paciente está confirmado el cáncer, tiene un tamaño mayor de 2,5 centímetros e inicia una quimioterapia, una neoadjuvancia. Entonces viene a los controles posteriores para ver la respuesta a la quimio. Claro. Y por eso va un BI-RAD 6. ¿Cómo ves a las pacientes vos cuando están en esos controles posteriores a una quimioterapia? Una paciente que ya la conociste porque ya le hiciste una imagen previa, a lo mejor fuiste parte del grupo que le dio el diagnóstico. ¿Cómo se encuentra anímicamente? Y depende mucho del momento en que se diagnosticó el cáncer, pero en general las que conozco y las sigo viendo son pacientes muy luchadoras, van con mucha energía, van adelante, con ganas de seguir adelante. Qué bueno. Lo que más me llama la atención son las pacientes jóvenes, las que tienen 30, 35 años. Y bueno, y vos la ves que siguen luchando y las ves bien y las ves contentas. Qué importante eso que estás diciendo, Suni. 30, 35 años ya con un diagnóstico de cáncer de mama. Sí, se está dando a edades muy tempranas. Si bien la incidencia es 1 cada 8, según el consenso intersociedades de nuestro país, entre los 40 y 49 años hay 1 cada 6 mujeres que tiene cáncer de mama. Es muy alto. ¿Eso se Sí. debe a algo? ¿Hicieron algún estudio? ¿Se debe a nuestro estilo de vida, a nuestra alimentación? ¿Hay algo que podemos referenciarlo o no? Hay un poquito de cada cosa. Es como que también los métodos de diagnóstico se fueron perfeccionando y encontramos carcinomas antes de que sea palpable. Claro, cada vez más pequeñitos. Claro. Por el otro lado, el estrés, el nivel de vida, falta de actividad física, alimentación, un montón de factores. Y no nos olvidemos también que están los factores hereditarios y genéticos. Claro, que son tan importantes, ¿no? Sí. ¿Hay algún consejo que a vos te venga ahora a la cabeza como para darle a las pacientes para cambiar algo en nuestro estilo de vida? Estamos frente a un grupo de mujeres entre 20 y 60 y más, te diría que están todavía en plena actividad social, laboral, profesional. Sí, y la recomendación es comer sano, no fumar, no tomar alcohol, hacer actividad física, es fundamental. Eso más que nada, una dieta rica en fibras, eso es fundamental. Y hablando de la prevención otra vez, vos también estás con el camión de Avon, el colectivo de Avon, que hace muchísimo por prevención en cáncer de mama. ¿Está funcionando ya como antes de la pandemia? Sí. Este año empezó un poquito más tarde, empezó en junio, julio. Sí. Y sí, ahora está en provincia de Buenos Aires. Estuvo en Capital Federal en septiembre, octubre y ahora fue a la provincia. Se sigue haciendo 180 mamografías semanales. Es un número, ¿eh? Sí. La detección, hicimos un estudio a ver qué cantidad de carcinomas se detectaban cada 100 pacientes y coinciden con las estadísticas. Hay lugares en nuestro país donde hay mayor cantidad de cánceres que en otros y también más avanzado. Las pacientes cuentan que no pueden llegar al hospital o porque no tienen medios o porque no tienen plata
y al estar el móvil de Abona ahí van y se la hacen. Qué importante eso. Sí. Y muchas veces no es solamente que la paciente no puede llegar al hospital, sino que hay hospitales donde si se ha roto un equipo es imposible repararlo. No solamente porque no se cuenten con los medios para, sino que ahora que esos equipos, la mayor parte son importados, no hay los repuestos, la importación de repuestos para repararlo. Así que Sí. es todo un tema eso. Sí, el mamógrafo del móvil es un mamógrafo de última generación, digital, y donde todavía entregamos placas. Las radiografías vuelven a las pacientes. Claro. Y es algo muy importante porque hoy no se entrega en todos lados, No. pero como nosotros hacemos screening, solamente la mamografía, no con ecografía Claro. ni todo el resto para llegar a un diagnóstico definitivo, necesitan esa mamografía para continuar con los estudios. Por supuesto. Entonces, siempre recalco la importancia de ir porque vuelven con un informe y unas placas buenas. Claro. Qué importante esa tarea. Y Suni siempre trabajando muchísimo por y para el paciente. Te agradezco muchísimo, Suni. Dedicamos todo este programa para celebrar junto con toda la gente que se ocupa de la prevención del cáncer de mama este mes de octubre, y tu aporte ha sido muy valioso como siempre. Muchas gracias, Amalia. Gracias por la invitación, gracias por estar acá y poder compartir un poco lo que hago desde hace tantos años. Sí, me consta. Nos despedimos con la doctora Suni Cambarieri. Hasta el próximo programa, el martes a las 17:30, aquí por Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.